generalmente cuando las cosas son maqueteadas se nota, la gente lo nota inmediatamente. Sí. Entonces es bueno intentar por lo menos generar una conversación lo más natural posible, como si estuviera en el living de tu casa. Porque la gente nota inmediatamente cuando estás falseando, cuando estás presentando una pose. Entonces, esa técnica y ese programa fue exitoso por esa razón. Y estoy de acuerdo contigo y te felicito. La gente en las casas, por lo menos yo sé cuando me están vendiendo el dedo en la boca. ¿Ah? Cuando ahí me están tratando de vender una pomada, cambio inmediatamente. La gente es inteligente. ¿Cómo está Giorgio? ¿Bien? Afortunadamente, muy bien. ¿Cómo evalúas tú lo que está pasando hoy día en general en nuestra sociedad? Mira, que hay una cosa importante. Cuando uno ve la cosa en el mundo, estamos en un mundo en términos, ¿cierto?, como vitales, personales, de la vida común, estamos en crisis. Entonces, dentro de eso, ¿cómo se manifiestan muchas de estas crisis? Justamente con rompimiento de lo que está relativamente funcionando bien, que no para mejorarlo, sino para romperlo. Como es el Brexit, por ejemplo, que no está claro qué pensaron que iba a ser mejor. Yo creo que es bueno, y creo que el ser humano siempre evoluciona, y por lo tanto nosotros estamos en permanente cambio, ojalá que así sea, pero en términos más bien positivos, y tiene obviamente sus caídas. Ahora, cuando veo aquí en nuestro país, aquí oculto bastante a la gente, sobre todo también, no solamente los ciertos niveles pero de con respecto al Brexit, ya que lo tocaste, yo encuentro toda la razón en Inglaterra. Inglaterra no tiene por qué estar subsidiando a países como Grecia, como Portugal, como Italia, que no son responsables fiscalmente hablando. Entonces ellos generan un tremendo problema a la comunidad en total. Es como una familia. Cuando hay un hijo que es farrero, drogadicto, inmediatamente genera un trastorno en la familia. Y esa familia no puede prosperar. Entonces, la idea inicial de separarse de eso, porque ellos son responsables, yo creo súper legítimo. Ahora, están viendo que hay costos asociados a una serie de cuestiones y están medio arrepentidos. Pero la idea inicial yo creo que era la correcta. Porque no tienen por qué ellos estar pagando los costos de países irresponsables. Ya, pero a ver, eso es un poco diferente, ¿cierto? Porque la idea es lo siguiente. ¿Cómo eventualmente, sin yo economista, ¿no es cierto?, detengo ese flujo de ayuda al resto? Y que el resto aprenda también a valerse por sí mismo y no crear hiperinflaciones para que después, por favor, papito, Banco Mundial, ayude. No, pues eso estoy de acuerdo. La cosa, digo, ¿cómo hacerlo de tal manera realmente que no significa un corte abrupto? Es como el hijo tonto que sabe que el papá tiene ciertos recursos y nunca lo va a dejar caer. Exactamente, sí es verdad eso. Sí, entonces, eso es absolutamente cierto. El padre, ¿qué tiene que hacer en ese caso? Cortar. Así es. Hijo, haz tu vida. Y si tienes que aplanar calle durante un tiempo y pasar hambre, hazlo porque te va a servir. Por lo tanto, repito, la idea inicial no era mala. Sí, pero que no se trata... Al contrario, una idea responsable. Claro, o sea, una cosa es responsable con respecto a terceros. Yo creo que eso es cierto. Inclusive muchas veces, en una cosa mucho más modesta, yo atiendo justamente familia, pareja en este caso, que me dice, mira, pues mi hijo está en la cama, no se levanta, no estudia ni trabaja, un nini, y resulta pues, que yo... Un nini, claro, perfecto. Ni trabaja ni estudia. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, quiere su mesada, sus cosas. Entonces... que me cuesta mucho, no sé qué hacer. Digo, partamos primero, cortar la mesada por la mitad, hasta decirle, y tú tienes plazo hasta tanto veces más, y después tú tienes que arreglártela solo. Y por lo tanto hay que trabajar, verás cómo te la arregla. La pataleta fue horrible, pero ¿qué pasa? Ese niño también, joven, no tan niño, aprende que sí se la puede y que no tiene que depender permanentemente de los papás. Eso es lo que pasa con muchos países, que hacen las de Kiko y Caco adentro, esperando después que la salvación venga de afuera, ya sea, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en países latinoamericanos, que venga de países, que sean de Rusia, otros países de Estados Unidos, o luego de Inglaterra, que va como ayudando. Pero eso es una mala ayuda. Yo conté un ejemplo personal y lo voy a volver a contar para que vea usted lo importante que es. Mi hija se ganó una beca, tuvo en Inglaterra 6 meses después, pero el primer tiempo me dice, papá, fíjate, estamos estudiando con 2 amigas, no me llevo bien, así que me vuelvo a Santiago, por ningún motivo, tú te quedas allá. Por supuesto, la oreja mardiana, ¿para qué te digo? Pero ¿qué pasó con ella cuando se quedó? Pasó lo siguiente, que se dio cuenta que sí podía valerse por sí misma, inclusive enseñó masaje, que tiene una técnica de masaje, ya sabía, me gané plata, me dijo, inclusive fui yo al médico sola, inclusive, mira, me dijo, sé otra persona. Entonces ahora te doy las gracias que no permitiste que yo volviera, pues si hubiera vuelto hubiera sentido fracasada, en cambio me sentí
triunfadora. Se validó como yo me la se pude. validó Claro, frente a ella misma. Claro, y eso vale para los países, guardando, digamos, las proporciones, iguales también. Es absolutamente pertinente. Son los mismos ejemplos. Claro. Porque cuando los países son inmaduros es porque sus ciudadanos son inmaduros. Así es. Y la falta de responsabilidad, cuando los países quiebran por malas políticas fiscales, malas políticas públicas, porque derrochan el dinero, el sufrimiento que provocan es inmenso en la gente. Tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela es como un punto de degradación moral a nivel mundial, que no hay ninguna persona, salvo los que conocemos, ¿cierto? Alejandro Navarro, Marisela Santibáñez, Florcita Motúa, el Partido Comunista, los comunistas que están en el PPD, los comunistas que están en la democracia cristiana y una serie de personajes de ese tipo que lo validan. Pero el resto del planeta está conmocionado con lo que está ocurriendo. Claro, pero espérate un poco. Ahora, ¿por qué validan? ¿Valían desde la lógica? No, lo valían desde los sentimientos y las emociones. Porque es muy fácil desde aquí, con la guatita llena, no, por favor, en Venezuela están todo bien, qué sé yo, está bien el régimen, si hay hambre no importa. ¿Cómo que, ¿podría apagar tu teléfono celular, por favor? Te lo han dicho en todos los tonos. No, taparlo con galletas no va a servir de mucho. No, porque en el fondo, para que no nos distraiga. Lógico. Yo lo tengo apagado, pero parece que se aparece la luz igual. Entonces, desde ese punto de vista me interesa mucho porque la gente entienda cómo ciertas personas, que la lógica dice clarísimo, estos países con ese tema van cada vez en bancarrota, cada vez van a echar a perder más y más, apoyan. Apoyan principalmente, obviamente, que algunos lo están subvencionando, como pasaba en Argentina, que le estaban pagando para no trabajar. Tú dijiste por el estómago. Entonces, no. Pero en este minuto quiero agregar una cosa. De hecho, la Universidad Arcis, que la administraba el Partido Comunista, recibió sobre 7 millones de dólares, eso es lo que aparece en la prensa, digamos. Y esos 7 millones de dólares se perdió y la Universidad Arcis quebró. Claro. Entonces, bueno, ellos valían el régimen de Maduro. Sí, porque la gente muchas veces me dice, pero ¿cómo? Si están dando cuenta de que ahí están muriendo de hambre, más encima lo apoya. Bueno, porque el perro es mío, el perro te mordió, sí, pero es mío, a mí me da lo mismo, te fijas, total, sigue siendo mío. Entonces ahí donde hay una cosa importante que la gente no sabe, porque ha mostrado mucho justamente las carencias. Pero yo atiendo venezolanos, ¿no? Y entonces me han dicho en Venezuela, si tú tienes plata, y mucha plata, tú compras en el mercado negro. Y me dijeron un ejemplo, una cosa de atún, $50. Claro. ¿Cuántos son esos? $50 son 35.000 pesos. Pero mira... Entonces, no, pero que entiendas. Lo que pasa es que la gente en las casas... aumenta inmediatamente el mercado negro. ¿Qué pasó aquí en la época de la UP? Nosotros permanentemente hemos hablado en contra de los comunistas. Yo lo digo sinceramente, así derechamente. El modelo comunista para mí es nefasto y ha sido nefasto. No solamente caduco, sino que tremendamente peligroso. Pero la gente puede pensar que son cosas personales, y no son cosas personales. Yo tengo aquí... No, si tú quieres ser personal, eso. Yo tengo aquí Jenny Lozada. Ellos pertenecen a una federación de psicólogos de Venezuela, ¿ya? Que también están aliados con Psicólogos Sin Fronteras. Yo no sabía que existían los Psicólogos Sin Fronteras. Yo había escuchado a los Médicos Sin Fronteras, Psicólogos Sin Fronteras, que hacen evaluaciones independientes. Absolutamente. Y técnicas de lo que está ocurriendo. Y aquí es donde es un área que te compete 100%. Ella dice que los trastornos que se viven allá, que son los más usuales, es los trastornos mentales asociados a la tristeza, la ansiedad y el miedo. Y el nivel de suicidios es más o menos 1000 al año. Es brutal este asunto, porque ellos ven en el suicidio, los venezolanos común y corriente, la clase media, la única salida a la crisis humanitaria que se vive al interior, porque no tienen medicamentos, no tienen comida, no tienen esperanza. Es el problema. Es el suicidio. Claro. Entonces, yo recuerdo cuando los venezolanos decían, nosotros no somos Cuba. Ellos están peor que Cuba. Están peor que Cuba. Cuba, si bien es cierto, hay una medicina precaria, hay alimentos, todo precario, ¿te fijas? Pero tienen eso, precario, viven en la pobreza absoluta, son iguales en la pobreza, pero tienen precariamente lo mínimo. Venezuela no, la gente está muriendo de hambre y por falta de medicina. Y además estos trastornos que derivan en suicidios. Entonces, tú puedes a lo mejor desarrollar un poco más el tema desde el punto de vista psicológico. Sí, por supuesto. A ver,
dejemos en claro algo, ¿cierto? Cuando la persona está con una enfermedad grave, con mucho dolor, etcétera, la idea del suicidio es normal. Se dice, ya, yo sé, por último yo tengo la herramienta para cortar esto definitivamente, ¿cierto? Me muero y se acabó el tema. Pero no lo hace, porque está la esperanza de poder superar esto en algún momento. Pero cuando tú pierdes totalmente la esperanza, lo que le he escuchado a algunos justamente venezolanos, dice, bueno, aquí no tenemos dónde alguno, entonces, y yo entiendo que esa persona, si tiene ya una depresión, o ha ido cada vez aumentando sus sentimientos de desesperanza, puedo comprender que esa persona en determinado momento dice, ¿sabe qué más? Como yo no puedo salir del país, por ejemplo, que han hecho mucho, entonces yo me quedo aquí para vivir esta situación de una pésima calidad de vida, no, yo prefiero no estar. Y lo entiendo, y es legítimo. Y se suicidan. Claro, por eso se suicidan, ahí están las lógico. cifras. Pero por supuesto. Oye, han huido de Venezuela 3,5 millones. Así es. De venezolanos. Claro. Estos venezolanos no se han ido a Cuba ni a Corea del Norte. Exactamente. Se han ido a países donde el modelo neoliberal, la economía libre de mercado, la propiedad privada impera. ¿Por qué? Porque hay, en el fondo, desarrollo de oportunidades. Sí. La mayoría se ha ido a Colombia, que están al lado, a Perú, modelo neoliberal, Estados Unidos, modelo neoliberal, y a Chile, modelo neoliberal. Ninguno se ha ido a países comunistas. Eso es lo que llama la atención, ¿no es cierto? Si están tan convencidos, deberían, ¿no es cierto?, decir ya, el modelo ideal está Corea, Cuba, nos vamos para allá. Pero inclusive aquí, cuando hubo, ¿no es cierto?, la etapa de la dictadura, muchos arrancaron, pero nos arrancaron principalmente a Cuba. Fueron a Alemania, por ejemplo, fueron a Italia. Lógico. Entonces yo me entrevisté a gente que estuvo en Italia y también, ¿no? Dice, nosotros aquí en Italia estamos fantásticos, completos, qué sé yo. Pero cosa curiosa, dije, ¿por qué usted no se fue eventualmente a Rusia? ¿Por qué usted no se fue? No, por el idioma. Mentira, porque muchos fueron a Francia y también tuvieron que aprender el idioma, fueron a Suecia también tuvieron que aprender el idioma. En el fondo no quisieron ir lo que internamente saben que no es lo más conveniente, desgraciadamente. Entonces, ahí es donde tenemos, ¿cierto?, una cosa tremenda, de que aquí lo hemos dicho otras veces. Qué curioso, ¿no es cierto?, que están denostando tanto al sistema neoliberal, pero sin embargo están invadiendo y tratando de invadir, ¿no es cierto?, a Estados Unidos. Pero si es el modelo típico, ¿y por qué van a ir ahí? ¿Cierto? Si ese es el infierno, digamos. Porque ahí hay esperanza. Claro, exactamente. Porque está la esperanza eso ahí. Eso es. De que si tú trabajas puedes ganar y puedes darle buena calidad de vida a tus hijos. Claro. Ahora, cuando uno... Porque la izquierda, en general, es muy buena a través de las palabras a construir realidades. ¿Ah? Pero no entonces, si tú entras en un debate con ellos, ellos tratan de fabricar una idea en tu cabeza, una construcción mental, para justificar el gobierno de Maduro. Entonces tú entras en un debate, y yo he visto varios debates estériles, ¿cierto? Absolutamente. De gente que defiende el gobierno de Maduro, o el régimen chavista, digamos. Y hay una discusión ahí, pero hay cosas que no se pueden rebatir, y lo que no se pueden rebatir son los números. Eso es. La inflación, que es una hiperinflación, es de 4 millones %. Cuando tú decías el tarro de atún de $50, tú estás hablando de una hiperinflación de 4 millones %. Entendamos que el 100% de inflación es que se duplicó el producto. Sí, claro, pero aquí ya... Cuando estás hablando de 4 millones, ya es una locura. 3,5 millones de gente que ha huido de allá. Obvio. Pero piensa si hemos visto en la televisión entonces, que compraba pues, entonces lo que me llama la atención... Así el fajo de billetes tenía, entonces dice, claro. Vamos nosotros comprando por kilo de billetes, digamos. Entonces, lógico, entonces lo que a mí me llama la atención, y parece que nosotros estamos equivocados. Escúchame, y los comunistas y todos los que adhieren al modelo neoliberal están en lo correcto. Me entró la duda ayer porque ayer escuché que Maduro dijo lo siguiente. A pesar de estos números, estas cifras, de los suicidios, de la hiperinflación, el desempleo, si tú eres un emprendedor, por ejemplo, la única forma de trabajar en Venezuela es que trabajes para el Estado, que es el gran empleador. Allá tú no puedes hacer un emprendimiento propio porque no puedes nomás. El empleador es el Estado. Pero él dijo ayer que se queden tranquilos los venezolanos porque él había viajado al futuro y había visto que la gente en el futuro en Venezuela estaban con prosperidad y mucha alegría y felicidad. Entonces, si los comunistas y todos los que adhieren al modelo tienen esta información que yo no tenía, que este tipo puede ir al futuro, estamos súper equivocados nosotros entonces, porque ellos ven cosas que nosotros no vemos.
Claro, a lo mejor no sé todo. Maduro es un superhombre, parece. O tiene la maquinita para viajar. Lo encuentro fabuloso. Yo. Claro, claro. Justamente eso es bueno que lo haya dicho, porque tan absurdo, ¿no sé? ¿Y si fuera verdad, Giorgio? No, que va a ser verdad, por favor. Pero no sé, po. No, porque en ese caso, si fuera verdad, significa que al fin... Él dijo, quédense tranquilo. Claro, yo viajé al futuro, yo vi lo que era Venezuela. Si fuera eso verdad... Un 4 millones por ciento de inflación, no importa. Se muere, se mata, no importa. No, porque el futuro va a estar bueno. No hay trabajo, no importa. El futuro va a estar bueno. Porque yo vi que en el futuro íbamos a estar felices. Claro, ¿por qué? Y si fuera verdad, yo no sería tan pragmático, Giorgio. Significaría entonces que ya no estaría, habría otro gobierno, habría democracia, habría otra cosa. Entonces ahí sí le creo que los venezolanos van a estar mucho mejor. Que él iba a estar ahí. A lo mejor los chinos, los turcos, los rusos ven cosas que nosotros no vemos. Los nicaragüenses ven cosas que nosotros no vemos. Sí. Ningún venezolano se iba a Nicaragua, entre paréntesis. Pero claro, esto es como tan absurdo, que no sé, ninguna lógica. A mí me entró la duda. Porque hay una cosa importante de que efectivamente existen los viajes a futuro, eso nosotros sabemos. Y hay gente inclusive que ha traído fotos, ha traído algunos videos de futuro. Pero aquí yo creo que una manera que tiene un ser humano de volarse con un pito de marihuana, seguramente pues se voló, fue al futuro y volvió, digamos. Eso es muy posible que haya hecho una cosa así. Y entonces dentro de su fantasía, en ese caso omnipotente, porque él es omnipotente, se siente intocable. Pero te quiero poner en dos escenarios. Si fuese cierto, te dirías disculpa por todo lo que has dicho, ¿no? A ver. Te estoy hablando en serio. Si fue, pero obvio, diría, yo me equivoqué. Si, no, yo acepto si tienes la constatación de que fue al futuro, te dirías disculpa. Yo acepto equivocarme, no me la sé toda, por favor, Dios me libre, al contrario. Soy en ese sentido el primero en aceptar mis errores. ¿Le darías? Y en ese caso sería, qué bueno, señor Maduro, que usted viajó de verdad y se encontró con esto, ¿verdad? Y que van a ser todos felices. Entonces, mira, qué bueno, porque significa que usted ya no estaba. Mira, qué bueno. Perfecto. Ese es el primer escenario. Claro. El segundo escenario, si fue una volada solamente de él. Sí, qué obvio. ¿Cuáles serían los trastornos, en el caso que no sea cierto que viajó? Claro. ¿Cuáles serían los trastornos asociados a ese comentario? Claro, esos son trastornos estos digamos, en el fondo uno podría hasta decir en ese minuto, si él lo cree de verdad, sabe que no es cierto, a un trastorno psicótico, ¿no es cierto? Así como una alucinación, que no es el caso, porque él ha dicho muchas veces tonteras, como es cierto que un pajarito se le había puesto... Claro, y era Hugo Chávez. Y era Hugo Chávez. O sea, nosotros sabemos que él distorsiona intencionalmente la realidad para sacarle provecho. Entonces, falsea la realidad, por supuesto que la falsea. Pero la falsea pensando, porque si un presidente acá en Chile, provecho. Porque si un presidente acá en Chile dice una cosa como esa, inmediatamente se genera una situación bastante más complicada, digamos, para el presidente. Yo creo que no dura mucho ese presidente. ¿Qué pasa? Pero cuando él lo dice, para los venezolanos, ¿será que él piensa que los venezolanos son tarados? Así es, claro. Porque lo logra justamente convencer. Entonces, acuérdate que el manejo, ¿cierto?, de poblacional, hoy día cada vez menos porque existe el Internet, existe un montón de información, afortunadamente, pero antiguamente tú manejabas el país como quisieras, digamos, la población como quisiera. Piensa tú, Hitler, cuando votaron por él, el 82% votó por él. ¿En base a qué? A todo lo que él, ¿no es cierto?, manipuló. Y manipuló, había un gran psicólogo ahí que se prestó para eso. Por ejemplo, el dicho eso, miente que algo queda, te fijas, y una serie de otras cosas. Sí, exactamente, sí, veo que tú lo conoces. Entonces, desde ese punto de vista es muy manipulable. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cierto? Si él, como se autorrefine, ¿cierto?, es una especie de referente de Dios, aparece aprovechándose de la incredulidad de la gente, que mucha gente más sabe que no es cierto, pero le conviene creer a lo mejor por algunos beneficios que no sabemos, ¿no es cierto? A lo mejor le están dando una cosa mínima, alguna cosa lo están, digamos, si algunos votantes lo están comprando con mercadería, con cosas, no lo sé. Pero evidente que hay una manipulación, pero que una persona con dos dedos de lógica no puede aceptarte, fíjate esto. Lo que pasa es que muchas veces hay, en ese sentido está demostrado, que el coeficiente intelectual colectivo, cuando aparecen estos líderes, disminuye notablemente, porque prima principalmente un sentimiento, dice, lo mejor y espero que sea cierto lo que dice. O sea, le fomenta una falsa expectativa y una falsa esperanza, que va cada día al contrario,
comprobando que eso no es cierto, absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona, a mí me duele mucho, porque yo tengo amigos ya, psicólogos y psiquiatras, me duele mucho, mucho eso, que ellos, obviamente, la mayoría de ellos están tratando de irse a Estados Unidos, buscando libertad. Otra cosa que ha pasado, ahí tenemos que verlo, o sea, yo lo escucho a los venezolanos, inclusive voy de repente a comprar alguna parte y hay venezolanos, y yo empatizo con ellos, empatizo mucho con ellos, porque muchas veces son preparados, inteligentes, me he encontrado periodistas sirviendo en la mesa en un restaurante, me he encontrado un médico vendiendo zapatos, o sea, son de muy buen nivel, los de buen nivel se arrancan. Entonces queda la población más fácilmente manejable, manipulable, o los que no tienen cómo irse, y por eso se suicida, cuando se da cuenta que no tiene ninguna alternativa. Entonces yo lo puedo comprender. Y personas que toda la vida trabajaron, formaron su pequeño patrimonio, su pequeña actividad comercial, le iba bastante bien, claro, podían educar a sus hijos, de repente no tienen nada. Así es. Nada, porque llegó un régimen que aniquiló sus sueños, aniquiló su esfuerzo de toda la vida. Por lo tanto, la tiene que primar ahí la depresión. Claro, la salud mental, y además de un régimen que genera miedo, porque hay grupos violentistas asociados al Estado que también mantienen a través del medio, como el Stasi. Sí, pues la Stasi fue famosa por eso. Claro, entonces... que el Stasi, digamos, es Alemania Oriental, ¿no? Que era la policía secreta de la Alemania Oriental, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Efectivamente. Entonces... la salud mental, según los psicólogos sin fronteras, es muy mala en este momento en Venezuela. Es imposible que sea mejor. Porque tú, además, fíjate, hay gente que va bajando de peso. O sea, fíjate, las necesidades básicas que están dichas desde los tiempos inmemoriales, no solamente exacto Maslow, son importantísimas de satisfacer. Si tú no puedes satisfacer eso, empieza la persona a deteriorarse física y mentalmente. Techo y abrigo. Eso es justamente, esas son las cosas básicas. Entonces, si tú, ¿no es cierto?, estás aniquilando eso, la persona ya inclusive pierde su propia identidad, su propio valor interno. Siente ya como que no tiene esperanza, y cuando no tiene esperanza, ¿qué le cae? Enfermarse. Eso buscan estos regímenes totalitarios. Así es. Por eso yo estoy dispuesto a pagar los costos que he estado pagando incluso por denunciar esto, porque la gente sabe lo que dice. A estas alturas de mi vida nunca pensé que iba a estar en esta situación. Así es. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando están ocurriendo estos fenómenos, en su génesis, en sus inicios, las personas no dicen, no hablan, no exteriorizan sus miedos, sus temores a lo que está viniendo. Entonces, de repente se encuentran con que llegó la situación y tienen que asumirla nomás. Claro. Entonces, es bueno estas cuestiones decirlas, conversarlas. Pero por supuesto. Sobre todo si uno tiene la posibilidad de tener un micrófono, de tener una cámara, uno tiene la responsabilidad tenemos de una responsabilidad. abogar tenemos una responsabilidad por los regímenes que le ofrezcan libertad. Claro. En general, y no regímenes totalitarios que te anulan la sociedad. Absolutamente. Y después para recuperarla tienen que pasar, me dijeron, después que recuperaste la libertad, que pueden pasar 70 años, desgraciadamente, Cuba, por ejemplo, y después para recuperar eso son décadas donde tú hipotecaste el futuro de la juventud, pero en forma brutal. Y yo que he estado preocupándome del tema de las políticas públicas a nivel mundial y he estado en lugares donde están haciendo bien las cosas, uno se da cuenta cómo la juventud en los países desarrollados están tomando las herramientas necesarias para enfrentar de buena forma el siglo XXI, y los países que están haciendo mal las cosas, como los países latinoamericanos, están hipotecando, como dije recién, el futuro, pero no tienen las herramientas. Entonces, esa masa de personas, entre comillas, innecesarias, no pueden competir en el mundo real con las necesidades y piensa tú que inclusive se echa como una broma. No haga dieta, váyase a Venezuela. Pero la palabra... Sí, bueno, lo que tú tienes que enfrentar en el siglo XXI. ¿Cuál es la palabra? No me voy a olvidar de la palabra. Sí, y las... Bueno. Ayúdame, no es bueno, ayúdame con la palabra. No sé exactamente a lo que te refieres. No sé a lo que te refieres. Bueno, cuando tú tienes desafíos, y los desafíos del siglo los desafíos, XXI. Esos desafíos, olvídate. Entonces, los desafíos del siglo XXI te obligan a tener la herramienta adecuada. Absolutamente. Y aquí en Latinoamérica en general, imagínate tú no ahora, la están obteniendo a través de la educación. ¿Qué van a hacer con toda la tecnología nueva que surge, la inteligencia artificial? ¿Qué va a hacer Venezuela?
Bastaría postergar. ¿Qué va a hacer Chile? No, Chile. ¿Chile qué va a hacer? Sí, pero por lo menos Chile tenemos el tema y nos estamos preocupando de eso y hay gente que está trabajando en inteligencia artificial y muy bien y muy fuerte aquí en Chile, que algún día vamos a dar los nombres que no me lo acuerdo en este video. ¿Sabes lo que ocurre? Ya, pero perdón un poco. Bueno, vamos a conversar después. Lo que pasa es que vinieron aquí unos venezolanos que vienen a ver a sus hijos que pueden venir y salir con toda una serie de complicaciones que le hacen. Y entonces me decía, yo tengo ya 75 años. Entonces mi hija dice, vente para acá. Yo tengo tantos años vivido allá que me cuesta abandonar lo que he hecho, a pesar que paso hambre, a pesar que vamos las colas, qué sé yo. Pero está entonces una palabra que se llama resignación. Te voy a poner una resignación fatalista, que lo encuentro terrible. Entonces, todas las cosas de la casa se están desmoronando, no tiene como eventualmente ni pintura, ni jabón, ni pasta de dientes, entonces ni papel higiénico. Entonces, la calidad de vida se está mejorando enormemente. Entonces, a la medida que tú estás mal físicamente, te empieza a estar cada vez peor mentalmente. Entonces, aparece la angustia, aparece la depresión, aparece la fobia, aparece un montón de otras cosas que estaban relativamente latentes. Círculo vicioso, no círculo virtuoso como debería ser. Entonces, al contrario, entonces en ese sentido a mí me preocupa mucho, digo en serio, y ahí digo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí? Lo que tú y yo estamos haciendo de alguna manera para que la gente tome conciencia, no dejarse llevar por la ideología o por la cosa emocional, sino que entienda que hay problemas reales y objetivos. Ahora, ¿qué me decía esta persona, que venían aquí a Chile a ver a su familia y otros que venían, son residentes ya? Sí. Por ejemplo, dice todo lo que es la empresa de petróleo, etcétera, etcétera. En la medida que el Estado se hizo cargo, cosa curiosa, empezó a bajar la producción, cada vez más. Entonces, ¿por qué el Estado, desgraciadamente, en 5 años ha bajado a un tercio ha bajado la producción de petróleo? Es mal administrador, te fijas, porque hay una cosa muy humana que la gente no lo sabe, que pasa a nivel muy interno. Total, esto no es mío, así que me da lo mismo. Te fijas, total, ya, bueno, claro. Si te sigue más tarde, no importa. Te fijas, total, el Estado paga. No me influye. Como si el Estado tuviera patitas, si fuera una persona, entonces paga para todo gratis. ¿No? ¿De dónde? Entonces, la producción y todo ha cambiado. La calidad educacional también, que era buena, ahora también está cambiando. ¿Estás hablando de Venezuela o de Chile? Venezuela, estoy hablando de Venezuela. Siempre estoy hablando de Venezuela, no estoy hablando de Chile. Aquí pasaron o intentaron hacer cosas muy similares a los venezolanos, pero los chilenos tienen un carácter distinto y lo paramos. Gracias. Lo paramos y lo paramos votando por un presidente que va a proteger el modelo neoliberal y las libertades que son tan importantes, ¿cierto? Nosotros reaccionamos de una forma distinta. Claro. Me cuesta pensar que un régimen totalitario pueda apropiarse de este país sin que haya una reacción rápida y violenta. Gracias a Dios que no. Nosotros ya tuvimos una experiencia donde en momentos muy difíciles, ¿no es cierto?, digan lo que digan, ¿no es cierto?, realmente en determinado momento, nos guste o no, los militares le cambiaron absolutamente la visión nuestra. Si no, hoy día estaríamos como Venezuela. Eso no me cabe la menor duda, como estábamos. Lo que pasa es que como lo planteas tú, puede generar muchas observaciones. Por supuesto. Bueno, y me lo van a criticar. Sí, pero lo correcto sería decir, porque es lo justo, fue un golpe cívico-militar. Así es. La gente pedía a los militares. Yo lo pedía, y los militares en un comienzo no querían. Así es, me consta. ¿Sabes tú por qué? Porque yo vivía frente a un régimen de las comunicaciones militares y estaba en la otra parte del centro carabinero. Entonces me consta, muchas veces teníamos conversaciones y ellos no se querían meter. Pero yo veía, no venga con cuento, cómo pasaba la gente y le tiraba trigo. Claro. Le tiraba trigo tanto a carabineros como a los militares. Se generó una guerra civil en este país. Hubo una guerra civil. Claro, podría haber una guerra civil tremenda. Yo creo que eso fue una guerra civil. No, pero me refiero a guerra civil en términos de los famosos cordones, estaban armados, entonces podrían empezar a disparar contra los militares. Pero si antes del golpe de Estado, antes del golpe de Estado, hubo enfrentamientos civiles. Pero por favor. Donde hubo gente que murió, gente que salió herida. Pero sea un paciente mío, ¿no es cierto?, que se tomaron eso el campo. Derivó en que... Claro, pero te quiero decir, ¿para qué la gente no lo sabe? Un paciente mío, ¿no es cierto?, que tenía un campo, se tomaron el campo y le dispararon al papá y lo mataron. Entonces, y esa cosa no sale en la prensa, porque en esa época estaba bastante manipulada la prensa, como pasa siempre en todos los regímenes, pero de verdad a mí me impactaba mucho. Yo vi eso en mi lado, los GAP, que eran los guardias personales, entonces un compadre mío, yo realmente igual hizo una encerrona, así, entonces se bajó y el tipo le mostró una metralleta, claro. Y hasta ahí no me llegó. Entonces fue a donde un carabinero, oiga, ese señor anda con metralleta. Hizo así, lo siento, pero yo...